Hola a todos, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Estamos en nuestro primer directo. Desde ya les pido disculpas. Ya saben que el directo es muy riguroso. Si de pronto nos equivocamos en algo o cometemos algún error de dicción o comunicativo, como les habíamos anunciado, íbamos a hablar el día de hoy en lo que son las variedades del café. La duda surge a raíz de que cuando entran en nuestra web o en cualquier tienda de especialidad ven que hay diferentes tipos de café que les ofrecen y entonces encontramos nombres como Caturra, Borbón Amarillo, Geisha, Típica, Mocha. Todas esas son las variedades que hay del café. ¿Pero qué son? Pues para resumirlo así de una manera muy coloquial, podríamos decir que son los diferentes tipos de café que hay dentro de la familia de la arábica, que es la que nosotros tomamos como base para poder crear lo que es el café de especialidad. Lo primero que tendríamos que decir es que son muchísimas variedades. Ni siquiera los botánicos, que son los expertos, se ponen de acuerdo entre cuántas son y cómo clasificarlas. Entonces, pues para un uso práctico, ahora mencionaremos algunas y nos encontraremos con varias en el devenir de los tiempos cuando compremos nuestro café de especialidad. Pero al menos ya les queda claro lo que es el concepto y en términos generales lo que es una variedad. Eh, las diferencias se marcan a nivel genético. Esto quiere decir que una variedad es diferente de otra en su cadena de ADN. Un solo gen ya crea una característica diferente y crea una variedad diferente. Dicho esto, tendremos que mirar, por ejemplo, lo que son las familias entre la arábiga y el robusta. Eh, Podemos ver que el robusta tiene 22 cromosomas, mientras la familia arábiga tiene 44. Entonces, imagínense ya el doble de cromosomas. Por eso se marcan tantas diferencias entre ambas familias. Y este dato es muy importante porque por lo general las nuevas especies que se encuentren o van a ver las que se creen, se van a asociar a la familia de la arábiga por el número de cromosomas que tiene. Vamos a hablar, como habíamos dicho, en la familia arábiga y tendríamos que irnos para crear una especie de árbol genealógico a la base del árbol genealógico. Para ello hemos creado aquí lo tengo, hemos creado un formato, un diagrama, está en formato PDF, aquí abajo en el primer comentario, o si me estás viendo en Instagram, en la información de la bio, tienes un enlace para que te lo puedas descargar. Como les decía, vamos viendo aquí las familias. Dentro de la familia arábiga tenemos como la base de este árbol genealógico, lo que podríamos llamar los padres de todas las variedades, dos variedades distintas, el típica y el borbón, son la base de todo ello. Y de aquí surgen todas, de aquí empiezan a evolucionar con el pasar de los tiempos. Hay dos maneras de que se creen variedades nuevas. La primera es la mutación. Recuerden que viene a nivel genético. Cambia un gen, entonces cambia la característica de la variedad y se crea una variedad nueva. Por cada una de las dos bases del árbol genealógico se crearon, por llamarlo de alguna manera, un linaje. Entonces vemos que del lado de la típica fue mutando, fue cambiando y evolucionando la variedad y se crearon otras variedades nuevas como pueden ser el Sumatra, Kent, Mocha, Blue Mountain y como habíamos dicho pues son muchísimas. Y por el lado del Borbón tenemos Borbón rojo, rosado, amarillo, Ponthieu, Caturra, Villasarchi y muchos más. Bueno, esa es la mutación que por lo general es natural y como te iba diciendo, pues va a través del tiempo, va mutando y van cambiando y apareciendo en diferentes zonas geográficas del mundo. La segunda forma para que se creen nuevas variedades es a través de los cruces. Entonces ya podemos ver que salen variedades nuevas, como es por ejemplo el Mundo Nuevo, que es un cruce entre uno del linaje del típica, como es el Sumatra, y el Borbón rojo, que es una de la variedad descendiente del Borbón. Tenemos, por ejemplo, que ya luego que ya el Mundo Nuevo, que ya es una variedad
que es un cruce, se cruza con un caturra y crean el catuay. Y así infinidad de veces en muchas variedades diferentes se crean todos estos cruces. Esos son cruces naturales. Hay otro cruce natural muy importante y este se diferencia, que lo puedes ver aquí, que es el híbrido de Timor. ¿Por qué se diferencia este? Porque este es un cruce interfamilias. Este es un cruce de arábiga y robusta. Este cruce apareció por primera vez en una colonia, en esa época, sobre el 1917, en una colonia portuguesa cerca a Indonesia. La isla se llama Timor Oriental, de ahí su nombre, y es un híbrido, por lo que les decía, es un cruce interfamilias. El híbrido de Timor se asocia mucho más a las características de los cafés arábigas porque tiene 44 cromosomas. Pero tiene una peculiaridad y esto le viene hereditario de sus genes robusta, que es mucho más resistente a plagas, a enfermedades. Entonces, por eso es la importancia de este híbrido y ya lo vamos a ver por qué. Porque, como les decía, la segunda forma de que se cree una variedad o de crearla, porque no todo es natural, la segunda forma es el cruce, y habíamos visto los cruces naturales hasta el momento. Pero resulta que también hay cruces artificiales, por llamarlos de alguna manera. Es cuando el ser humano en investigación, en laboratorio, mete su mano y crean nuevas variedades. ¿Por qué se crean estas nuevas variedades? Por la misma razón que se crean en cualquier sector agropecuario, se crean nuevas variedades para poder mejorar o la productividad o para poder mejorar su resistencia a enfermedades, plagas, hongos, dependiendo de la zona donde estén. La peor plaga, de pronto la que se pueda ver, que es la más famosa, que se puede haber sometido el café, es la roya. Han escuchado mucho, han habido plagas de roya que en países productores afectan mucho la producción. Entonces esta ha sido la lucha de los científicos, buscar que las plantas sean más resistentes. La roya se da por un hongo que ataca las hojas y se va comiendo, va tumbando las hojas de los cafetos, de los árboles, con lo cual la planta no puede hacer la fotosíntesis, no se puede alimentar bien y obviamente no da buenos frutos. Como les decía, la diferencia entre variedades viene a nivel genético, pero ¿dónde se representa esto? Pues en las características de la planta. Entonces podemos encontrar que hay plantas totalmente diferentes en forma física, como es el tamaño. Tenemos plantas muy enanas, tenemos plantas muy altas. Por ejemplo, hay matas de café que pueden llegar a medir 10 metros. Entonces, claro, en Colombia, por ejemplo, las plantas son muy pequeñas. Se utiliza mucho el caturra, el variedad Colombia, que son plantas más bien bajas. Son plantas que llegan muy altas, pero claro, por temas de productividad mantienen podándolas, entonces no las vamos a ver en esos tamaños, salvo que estén en estado salvaje o silvestre en algunas zonas que todavía se pueden encontrar. Volviendo a los cruces artificiales, el híbrido de Timor lo llevaron a Portugal, pues, primero que todo fue por donde entró Europa, y luego se extendió por muchos centros de investigación en muchos países, Costa Rica, Colombia, de países productores, para empezar a experimentar con ellos. Entonces empezaron a hacer cruces. Aquí tenemos, por ejemplo, dos que utilizaron genes del caturra y lo cruzaron con el híbrido de Timor y se crearon catimores. Y luego también con otro muy sonado que es el Villasarchí, que es del linaje de los Borbón. Bueno, está sonando un poco raro ahí por Juan Carlos y todo esto, pero no, viene del café Borbón. Y por el híbrido de Timor, y crearon los sarchimores. Decir que catimores y sarchimores no son considerados una variedad como tal. ¿Por qué? Porque catimores son muchos resultados de laboratorio, o sarchimores es lo mismo. Dependiendo del gen que hayan cogido del caturra o del híbrido de Timor, pues han salido muchas variedades que se catalogan dentro de estas dos, catimores y sarchimores. Por lo general tienen nombres de laboratorio, que es por el híbrido de Timor, HDT por las iniciales y un número que les ponen al final. Entonces podemos encontrar el HDT 1408, por decir alguno, y así muchos más.
A ver, ¿qué más podríamos hablar sobre las variedades? Porque es que básicamente, en términos generales, esto es lo que son todas las variedades. Entonces, a ver, nosotros, por ejemplo, en nuestra tienda podemos ofrecer en estos momentos Borbón típica, tenemos Caturra, solemos tener Geisha, y esto son muy diferentes unos de otros, tanto por su resultado en taza como por su apariencia. Hay granos mucho más grandes, hay granos mucho más pequeños. Pues de todas maneras, muchas gracias por vernos. Yo creo que esto sería prácticamente todo. No olvides descargar este PDF, lo tienes abajo en el link para que te lo puedas descargar, tenerlo por si te interesa esta información. El video va a quedar grabado en todas nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. De verdad, muchas gracias por vernos, estar atentos en las redes sociales. Si tienes alguna duda, algún comentario, déjanos aquí el comentario. Si quieres proponer algún tema, esta semana estaré avisando de que va a ser el próximo video, que será el próximo martes seguramente. De todas maneras, a finales de semana sí subiré un video muy interesante porque habrás escuchado hablar del café torrefacto. Haremos una pequeña comparación entre torrefacto y el café que nosotros trabajamos, el café de especialidad. Y se los mostraré para que vean las diferencias físicas en foto. Bueno, lo tengo aquí para que lo puedan ustedes ver. Muchas gracias, que tengan todos muy buen día.